Katahelien, la palabra de autoridad. En esta mañana voy a repasar algunos conceptos en cuanto a la autoridad que se ha perdido en un mundo donde se sumerge en guerras e invasiones y la especie humana no logra ya discernir quién es y quién no es autoridad. La palabra Katahelien significa anunciar o proclamar, pero su matriz característica es que el anuncio o la proclamación se hace con autoridad. En el griego clásico se usa con referencia a una proclama de guerra o el anuncio de un festival. Lamento comunicar de que el gobierno ruso había comunicado con muchísima anterioridad, según los datos que van encontrando en mi timeline, y no solamente las fotos, las películas donde he podido demostrar que me mantuve del lado de la naturaleza humana de Ucrania y que Rusia advertía de que sucedían graves problemas humanos en Ucrania, tal así de que entregó la autoridad al juez Pablo Sebastián Brachetti y no hubo cómo poder parar la invasión de Pantera sobre Ucrania, y hizo de que ahora las fuerzas policiales avancen sobre Ucrania por no acatar la autoridad. Los gobiernos públicos en Argentina y en el resto de América. En los papiros, cierta viuda hace una declaración oficial con relación al nombramiento de un administrador que le cuidara la hacienda, por ejemplo. Eso se refiere a Katahelien. La palabra también se usa en el anuncio de la ascensión de un emperador al trono. Katahelien siempre comporta gravedad y autoridad. Quiere decir que está ligado a la advertencia, y esa advertencia a una gravedad de la advertencia. Esa gravedad va inclusive en armonía con la voz de hombre, y esa voz de hombre tiene una voz de autoridad. En el Nuevo Testamento este vocablo se utiliza varias veces. Se usa respecto a los profetas, prediciendo la venida de Cristo y los eventos de los primeros días, según Hechos, el capítulo 3 y el versículo 24. Se emplea con relación a la obra de Jesús para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, según Hechos, el capítulo 26 y el versículo 23. Y Pablo da gracias a Dios porque la fe de la iglesia romana se divulgaba por todo el mundo romano, según Romanos 1:18, donde la autoridad y la proclamación de la especie se iba haciendo armónica en el contexto del anuncio. La autoridad era la autoridad apostólica y no empanadiesca, era una realidad en el Imperio Romano. De las palabras y acciones referidas a la ordenanza de la cena se dice que anuncian la muerte de Cristo en 1 Corintios, el capítulo 11, el versículo 23. Eso se hace con una acción referida a la autoridad. Pero el principal interés de la palabra radica en el hecho de ser una de las más importantes del Nuevo Testamento para expresar la idea de predicación. En Hechos, el capítulo 15 y el versículo 36, se nos dice que Pablo y Bernabé planeaban revestir las iglesias en que habían predicado. Katahelien querían no solamente dejar fortalecidas las iglesias a nivel estructural, sino también a nivel equipamiento, equipar a los santos para la obra del ministerio, que es lo que hace el oficio de un pastor eclesiástico. Ahora bien, el tal interés queda en el examen de lo que era predicado, que es lo que proclamaban con autoridad. Así pues, ¿qué era lo que aquellos predicadores anunciaban entonces con autoridad, con certeza, como parte del inalterable y autoritativo mensaje de la fe cristiana? Primeramente, los discípulos y los apóstoles proclamaban la palabra de Dios. Dice que Pablo y Bernabé anunciaban Katahelien, la palabra de Dios en las sinagogas de Chipre, según Hechos, el capítulo 13, el versículo
5, y que en Berea lo anunciaba Pablo, según Hechos, el capítulo 17, el versículo 13. Predicar no es proclamar las opiniones particulares del predicador ni airear sus dudas, sino proclamar la palabra de Dios. Háblame de tus certidumbres, dijo Goethe, ya que tengo yo bastantes dudas. En el contexto facultativo, sociológico, lo que hago es algunas charlas amenas como esta, donde no es una predicación, sino es casi una clase, donde voy interrelacionando los problemas sociológicos, nacionales, internacionales, y con un fondo histórico de la Biblia, en el cual muchos países me han honrado con darme por soberano sobre la tierra, por ejemplo en el caso de Chipre. Los discípulos proclamaban a Cristo, y a Pablo no le preocupaba cómo se predique mientras Cristo sea anunciado, según Filipenses el capítulo 1 y el versículo 16. Era a Cristo a quien él anunciaba, según Colosenses el capítulo 1 y el versículo 28. En los primeros días, los predicadores no se ocupaban de todo aquello que pertenecía a la periferia de la fe. Proclamaban el hecho de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Su ferviente deseo era confrontar a los hombres con Cristo. Ellos proclamaban a través de Jesús la resurrección de entre los muertos, según Hechos, el capítulo 4 y el versículo 2. El mensaje del predicador era la derrota de la muerte. Ellos predicaban a Cristo resucitado y la vida imperecedera. Proclamaban al mesiasgo de Jesús. El mensaje de Pablo era que este Jesús a quien yo anuncio es Cristo, según Hechos, el capítulo 17 y el versículo 3. El mensaje de los predicadores primitivos era que la promesa de Dios se cumplía en el hombre Jesús, que la eternidad ha invadido el tiempo y que el gobierno celestial ha empezado. Proclamaban que estaba el camino hacia Dios, a quien los hombres habían buscado siempre, pero nunca encontrado. La proclamación de Pablo a los atenienses consistió en llevarles noticias del Dios que para ellos había sido siempre desconocido, según Hechos, el capítulo 17, el versículo 23. El tiempo de adivinar y de andar a tientas había pasado, y el tiempo de conocer había venido. El tiempo de buscar había terminado, y el tiempo de encontrar había empezado. Un escritor, George Burden, cuenta que en cierta ocasión fue rodeado por un grupo de gitanos que gritaban: «¡Danos a Dios! ¡Danos a Dios!». No sabiendo qué hacer, Barrow buscó a sus bolsillos algunas monedas, pero ellos las rechazaron e insistieron: «No queremos tu dinero, queremos a Dios». Los predicadores primitivos aseguraban a la gente poderles dar a Dios. Y haciendo un paréntesis, recuerdo a una de las artistas de Hollywood, que una vez, en su desesperación, posiblemente de querer salvar a su hijo, había mentido de que tenía un hijo conmigo. Y llegó un día, todo por robótica, yo no entré a robótica, pero ellos se mueven a robótica. Y llegó un día y graficó cómo se ponía las manos en mi bolsillo. Y una vez que se puso una mano en el bolsillo, hizo como que sacaba para afuera el dinero y tiraba. Y dijo sobre mí: «Esos son los banqueros, no queremos su dinero, no queremos la plata, el dinero de los banqueros, no queremos el dinero de los tesoros, solamente queremos que no nos violen más». Los discípulos y los apóstoles proclamaban el Evangelio. El predicador anuncia el Evangelio, las buenas nuevas, según 1 Corintios, el capítulo 9, el versículo 14. Es falsa cualquiera predicación que al final deprima al hombre, pues si bien la predicación ha de empezar quebrantando el corazón del hombre, haciéndolo ver la realidad de su pecado, debe finalizar conduciéndole al amor, al perdón y a la gracia de Dios. Ese es el objetivo de la autoridad. Aquellos que son autoritarios de por sí, o dictatoriales, o como intentaron en las guerras, inclusive en esta sexta volvieron a intentarlo y no pudieron,
el genocida no tiene absolutamente nada que ver con la predicación expositiva, con lo que significa Katahelien, que significa el perdón, el amor, la restauración, la gracia, la oportunidad, y saber entender y explicar por qué o quién hacen lo contrario al amor, el perdón, la gracia, la estructura, la humanidad. La misma palabra Katahelien, que tan a menudo se usa para expresar la idea de predicación, demuestra que en la proclamación primitiva no había nada apologético, ni opacado, ni oscurecido por las dudas o empañado por la incertidumbre. Era una predicación con autoridad, y lo que entonces se predicaba con autoridad es todavía la base del mensaje del predicador de hoy. Que Dios bendiga a América en este sábado tan difícil, donde el pueblo ucraniano y Rusia se enfrentan por invasión extraterrestre, para que no vuelva a suceder en ningún lugar del mundo, y que la predicación del Evangelio sea una cultura de la seriedad. Katahelien significa autoridad de la seriedad, sin engaño, donde lo que uno dice, hace y piensa pueda estar en armonía, y que el mundo pueda terminar pidiendo: pastor, predíquenos, autoridad, predíquenos. Que Dios bendiga a América.